Buenas tardes a todos y todos. Vamos a darle continuidad entonces al estudio del libro del texto, capítulo 13, sesión que 5 o 6. Ocho. 6. Sí. Sí, cómo encontrar el presente. Nosotros vimos hasta los 7 primeros párrafos y vamos a continuar con el octavo. Así que estaríamos en la página 278 de la edición antigua o 286 de la nueva. 279 del antiguo. 278 de la antigua. El, no, sería 279 para arrancar. Llegamos hasta las... No, hicimos hasta el 7. Sí. Sí, sí, entonces en la 279 de la antigua, para arrancar en el 8. Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, porque hay unos pasajes muy profundos y muy hermosos que vale la pena recordar para darle continuidad al estudio de los párrafos siguientes. Casi que gran parte está contenido en el primer párrafo de esta sesión. Y dice percibir verdaderamente, ojo con eso, percibir verdaderamente, que es en contraposición a la percepción falsa que tenemos con el ego. O sea, nos está hablando de cómo percibir realmente. Entonces, nos dice percibir verdaderamente es ser consciente de toda la realidad, ¿no? Vuelvo y hago énfasis. Ser consciente de toda la realidad, o sea, de la totalidad del amor o de la totalidad de la creación, ¿no? Mediante la conciencia de tu propia realidad. O sea, parece una tautología, ¿no? Pero la conciencia de toda la realidad y la conciencia de mi propia realidad. Entonces, la percepción verdadera, que es la que nos muestra el mundo real que vemos en otros pasajes, es ser consciente de la totalidad, de toda la verdad, de toda la realidad, ¿no? Y tener esa conciencia de totalidad del amor o de la creación de Dios, la voy a lograr cuando conquiste la conciencia de mi propia realidad, o sea, la conciencia de mi propia verdad, de mi propio ser, ¿no? De mi propio ser como hijo perfecto de Dios o como el Cristo en mí. Eso es un estado, pues, totalmente avanzado, digamos, o completamente avanzado. Por eso en la oración 2 nos va a decir, pero para que eso tenga lugar, no debes ver ninguna ilusión. Y vuelvo e insisto, no debes ver ninguna ilusión. O sea, ese estado de conciencia de la propia realidad es un estado tal en la cual ya es sanado toda ilusión en mí, todo lo falso. He disuelto el ego. Por eso, la afirmación de la primera oración es de el nivel más avanzado que nosotros podríamos alcanzar en este mundo, ¿no? Y nos dice, pero para que eso tenga lugar no debes ver ninguna ilusión, pues la realidad no da cabida a ningún error. O sea, yo cuando tengo la conciencia de mi propia realidad, en ese momento no hay cabida al error, no hay cabida a la ilusión dentro de esa conciencia de mi ser. Y por lo tanto, soy consciente de toda la realidad, o sea, de toda la creación de Dios o de todo el amor, ¿no? Esto quiere decir percibir a tu hermano solamente como lo ves ahora. O sea, quien llega a ese nivel de conciencia que nos plantea en el primer párrafo, que ya no, que en su conciencia no hay cabida a ningún error, a ninguna ilusión, pues cómo va a percibir a su hermano. Y lo va a decir tal como lo ves ahora, en el presente. O sea, he disuelto todos los juicios del pasado que yo en algún momento emití como a mi hermano. Y lo voy a ver como en la luz, en la perfecta luz que él es, como el Hijo de Dios. Por eso dice, eso quiere decir percibir a tu hermano solamente como lo ves ahora.
o sea, sin juicios, sin condenas, sin ataques. Lo estoy viendo como el perfecto Hijo de Dios. Estoy viendo la luz que él emana, no estoy viendo la forma de su cuerpo, ¿no? Y eso, pues, obviamente que es un nivel muy avanzado el que nos plantea, digamos, el curso en este nivel de percepción, de la percepción verdadera. Y luego nos dice, su pasado no tiene realidad en el presente, o sea, quien logra la conciencia de su propia realidad ya no percibe el pasado, solamente ve el presente, el ahora. Y por lo tanto, es imposible que lo puedas ver. O sea, ese ser que es consciente de su propia realidad y que percibe y que es consciente de toda la realidad, o sea, de toda la verdad o de todo el amor, no es imposible que pueda ver el pasado, ¿no? Las reacciones que tuviste hacia tu hermano en el pasado tampoco están ahí. O sea, los juicios que yo emití contra mi hermano en algún momento determinado ya no están en mi conciencia, han desaparecido. Y si reaccionas ante ellas, no estarás sino viendo la imagen que hiciste de él. O sea, si yo todavía tengo una reacción frente al pasado de un hermano, todavía no me he sanado completamente, ¿no? Bueno, eso, eh, bueno, otra oración que vale la pena destacar del primer párrafo es, si recuerdas el pasado cuando contemplas a tu hermano, no podrás percibir la realidad que está aquí ahora. O sea, si yo contemplo a un hermano y me acuerdo de todos los juicios, condenas y ataques que en un momento determinado hice contra ese hermano, entonces no voy a percibir la verdad, la realidad, el amor que está aquí ahora. ¿Por qué? Porque estoy viendo el pasado, no estoy viendo el presente, no estoy viendo el ahora. Ese es digamos, el dilema o, si se quiere, el indicador, ¿no? Los indicadores son muy importantes en este mundo de las formas, ¿no? Entonces, el indicador que he sanado es si no veo el pasado de mi hermano. Si lo veo, quiere decir que todavía no me he sanado, que todavía quedan juicios, culpas, miedos, ataques por sanar de parte mía, ¿no? Luego nos va a decir en el párrafo 2 o en el 3, el Cristo tal como se revela ante ti ahora no tiene pasado. Es lo mismo que nos estaba diciendo en el párrafo anterior, en el párrafo 1, pero ya no lo está diciendo desde el Cristo, ¿no? O sea, si yo ya me ubico en el Cristo, o sea, me identifico y me fusiono con el Cristo porque he sanado completamente, ¿no? No tiene pasado, porque es inmutable, o sea, es eterno. Y en esa eternidad radica mi liberación, ¿no? Entonces, si yo alcanzo ese nivel, me he liberado porque me sitúo en el momento presente, en el ahora. Allí no hay pasado. Y luego nos hace otra afirmación en este mismo párrafo 3, que es muy importante, la oración 5. Renacer es abandonar el pasado. O sea, el renacimiento de mi ser implica que yo abandone el pasado completamente, ¿no? Y luego dice, renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación, o sea, sin juicios. O sea, esa es la condición. Si yo todavía contemplo el pasado con juicios, todavía no he renacido. Pero si yo he abandonado el pasado y contemplo el presente sin condenación, quiere decir que ya he renacido, ¿no? He restablecido mi ser en mi conciencia, ¿no? Luego nos va a decir que el tiempo puede liberar o puede aprisionar y eso depende de la interpretación que elijamos. O elegimos el amor y el Espíritu Santo o elegimos el ego. Elegimos el presente de la hora o elegimos el pasado. Elegimos el juicio o elegimos el perdón. Eso es una constante en el curso de milagros, ¿no? Entonces, pero la tendencia, nos recuerda que la tendencia nuestra es querer prever el futuro basándonos en el pasado y hacer planes de acuerdo a esas experiencias, que es
llevar el pasado hacia el futuro y me salto el presente. Y no vivo el presente porque lo estoy viendo con los ojos del pasado, ¿no? Pero digamos que la condición de nuestro ego nos hace llevar a esa situación de querer prever el futuro basándome en el pasado, ¿no? Y luego nos va a decir que el milagro nos permite ver a nuestro hermano libre de pasado y así percibirlo como renacidos. Quiere decir que si yo perdono todos los juicios con mis hermanos, se produce el milagro en mí de situarme en el presente, de liberarme del pasado y los juicios y por lo tanto ver también a mi hermano renacido, ¿no? Bueno, y luego le dice, la verdad solamente se encuentra en el presente y si la buscas, la encontrarás. O sea, la verdad es imposible encontrarla en el pasado y en el futuro. Solamente la vamos a encontrar en el presente y nada más que en el presente, ¿no? Y también nos dice que el pasado fue engendrado con ira y si te vales de él para atacar el presente, serás incapaz de ver la liberación que éste te ofrece. O sea, cada vez que yo juzgo, condeno a un hermano, es porque siento que él me ofendió, me atacó, me asaltó, me robó, bueno, cualquier cosa. Y entonces es una ira, una furia, una rabia que sigue alimentando en nuestra mente inconsciente y haciéndonos mucho daño y nos impide ver el amor y la paz, ¿no? Bueno, y luego nos hace una definición del presente que vale la pena que la tengamos en cuenta porque no es el presente del calendario del reloj que nosotros concibimos en este mundo, sino un estado de conciencia. Por eso esta definición de presente es muy importante. El presente existe desde antes de que el tiempo diera comienzo. O sea, es un presente eterno de la creación o de Dios y seguirá existiendo una vez que éste haya finalizado. O sea, el presente que nos está hablando el curso existió antes del tiempo y seguirá existiendo después del tiempo. O sea, es una condición de la eternidad. En el presente se encuentran todas las cosas que son eternas, cuales son una. O sea, ese presente tiene la cualidad de la eternidad y de la totalidad que es una. La continuidad de esas cosas es intemporal, o sea, no están sujetas al tiempo y su comunicación jamás puede interrumpirse. O sea, la comunicación que hacemos como espíritu en ese eterno presente, en el ahora, es intemporal y es una comunicación que jamás se puede interrumpir. ¿Cuándo la interrumpimos? Cuando nos inventamos el tiempo lineal, cuando nos inventamos el pasado, cuando nos inventamos el futuro. Pero cuando estamos en el eterno presente, la comunicación que se da en el estado del cielo o como espíritu jamás se va a interrumpir. Entonces, jamás puede interrumpirse, pues no están separadas por el pasado. O sea, ¿qué es lo que nos impide esa comunicación fluida del eterno presente? El pasado, el tiempo, que fue un invento de nuestro ego. Solo el pasado puede producir separación. Solo el pasado puede producir la separación. O sea, la separación es una condición de nuestro ego que cree que se produce en el pasado y se afianza en el pasado. El ego le da realidad al pasado. No, el amor nunca lo va a reconocer porque el pasado ya no existe, ¿no? Bueno, entonces en el séptimo nos dice, en el presente la única dimensión del tiempo que es en el presente. Otra definición del presente. Es la única dimensión del tiempo que es inmóvil e inalterable. O sea, es un presente que su naturaleza es la eternidad, ¿no? Y donde no queda ni rastro de lo que fuiste. Y en ese presente contemplas al Cristo e invocas a sus testigos para que derramen su fulgor sobre ti por haberlos invocado. O sea, en ese presente eterno, yo invoco la luz del amor, ¿no? Y derramo esa luz sobre todo el mundo,
¿no? Y por lo tanto la extiendo a mis hermanos, que son mis testigos. No sé si nos quedan preguntas o comentarios de estos 7 primeros párrafos antes de continuar con la lectura y el estudio del párrafo 8. Tienen la palabra vuestras mercedes. Continúan con la palabra. Todavía no digo anuncio que se va a cerrar. Silencio total. Puede ser comprensión o confusión total. Me quedo con la primera. ¿Estamos? Bueno, entonces vámonos con la lectura del párrafo 8. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 8? Estamos muy silenciosos hoy, muy pasivos. Ahí voy yo, Oscar. Adelante, Juki. Me voy a acercar el microfonito para que se escuche mejor. Octavo párrafo. El ahora es el momento de la salvación, pues en el ahora es cuando te liberas del tiempo. Extiéndele tu mano a todos tus hermanos e infúndelos con el toque de Cristo. En tu eterna unión con ellos reside tu continuidad, ininterrumpida porque la compartes plenamente. El inocente Hijo de Dios es únicamente luz. En él no hay oscuridad, pues goza de plenitud. Exhorta a todos tus hermanos a que den testimonio de la plenitud del Hijo de Dios, del mismo modo en que yo te exhorto a que te unas a mí. Cada voz es parte del himno redentor, el himno de alegría y agradecimiento por la luz al Creador de la luz. La santa luz que irradia desde el Hijo de Dios da testimonio de que la luz que hay en él procede de su Padre. La santa luz que irradia desde el Hijo de Dios da testimonio de que la luz que hay en él procede de su Padre. Gracias. Muchas gracias, Juki. ¿Preguntas, comentarios, reflexiones de este párrafo? Sí, hay algunas cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Porque hay exhortaciones. Entonces, por ejemplo, la primera, que se da en la oración 6, dice: exhorta a todos tus hermanos a que den testimonio de la plenitud del Hijo de Dios. Del mismo modo en que yo te exhorto a que te unas a mí. Cada voz es parte del himno redentor. Entonces, esa exhortación, y esto estoy pensando en voz alta y compartiéndolo para que pensemos y reflexionemos entre todos, llevado a la práctica, no es una invitación a que nosotros vayamos por la calle pidiéndole a cada cuerpo que vemos que dé testimonio de la luz que es, sino que es una invitación a poder pasar por alto la forma física, ¿no? Y esto para mí es siempre, claro que requiere de mucho entrenamiento, pero siempre fue un desafío, ¿no? Porque, pues, ¿cómo se hace para no ver el cuerpo? Es una cosa, digamos, que tiene mucha sustancia porque uno apenas lo lee,
la mente recta, es decir, la mente indivisa, la mente que nunca se dividió, porque la división que nosotros percibimos ahora en realidad no existe, pero bueno, vamos, hay un tomador de decisiones y esa luz percibe qué hay detrás de lo que está escrito en el libro azul, si no, no estaríamos acá. Bien, pero de ahí a poder llevar esto a la práctica hay una distancia. ¿Y cómo se practica un curso de milagro? Pues practicándolo, mire, haga los ejercicios y haga lo que le dice Jesús. Ahí está la exhortación que nos está haciendo, ¿no? Porque fíjense, en la, permítame un segundo, en la, llamémosle, segunda parte de esta oración dice, exhorta a tus hermanos a que den testimonio de la plenitud del Hijo de Dios, del mismo modo en que yo te exhorto a vos que te unas a mí. Ese es el ejercicio, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, pues ¿cómo hago yo cuando me enfrento, cómo paso por encima del cuerpo físico, ¿no? De la persona. Bueno, el último tiempo de mi vida yo lo he consagrado a la práctica desde este lugar. Hay demasiada oxidación, hay demasiados vásanas, dijera Ramana Maharshi, como para seguir confiando en la estructura de la mente racional. No sirve más. Ahora bien, yo estoy haciendo el ejercicio de poder reconocer en mí lo que veo en mi hermano. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que le veo la remera? No. Que puedo ver en mi mente la cantidad de juicios que emito, ni bien veo el cuerpo. Esta es una herramienta muy práctica, porque esto sí se puede ver. Otra cosa es que nosotros hayamos naturalizado y le llamemos vida a este discurrir en el tiempo lineal y acostumbrados a estos conceptos, vamos sin otra guía que no sea la del ego y de decir, no, me hizo tal cosa, yo veo en esto, me baso en mi pasado. Ya, lección 22, todo lo que veo es una forma de venganza, ¿no? Entonces, con ese presupuesto, si yo soy diligente y vigilante de mi mente, voy a poder ser honesto conmigo mismo y reconocer que soy un manojo de resentimiento. Estoy hablando por mí, por supuesto. Un manojo de resentimientos, broncas, conceptos, argumentos que en definitiva yo inventé para sostener lo que no tiene, lo que es falso. Pero necesito de esa estructura que es la identidad humana, porque si no, no sé lo que soy. Y eso me atemoriza. Entonces, todos esos juicios que luego se convierten en compartimentos, se convierten en como cuando uno tiene libros en la biblioteca ahí atrás tuyo. Es toda una categorización. Fulano es tal, mengano es tal, papá, y en eso consiste mi vida. Miro para atrás y fundamentalmente veo a la gente que me hizo mal, pero no a los que fueron los testigos del amor y que me dieron un montón de cosas bellas, ¿no? Ahora, sin este primer reconocimiento, por lo menos yo no hallo modo de poder descartarlo. Porque la paz mental, la práctica del perdón, no viene por esfuerzo o por sudor. Es suave, porque es el reconocimiento de que hay cosas que yo ya no deseo para mí. Categorías que no quiero sostener, ¿no? Empieza a nacer en mí una inocencia genuina en el sentido de saber que no necesito de esos juicios para continuar mi vida. Nunca contribuyeron a nada, ¿no? Bueno, pero sin ese primer reconocimiento no podría decir lo que estoy diciendo ahora, que comparto con ustedes. Bien, para que opinemos todos al respecto. Gracias, Oscar. Muchas gracias, Juki. Sí, la exhortación que nos habla aquí no es para que le hagamos competencia a los testigos de Jehová o a los mormones, que por lo menos en mi medio son los más activos evangelizando, ¿no? La exhortación del curso es más bien irradia tu amor y tu paz, ¿no? Y sé el ejemplo de ello y de esa manera exhorta a tus hermanos. No necesitamos ir por el mundo tratando de convencer
a nadie, ¿no? A nadie distinto de uno mismo, o sea, de reconocerse a sí mismo. Y realmente ese es la verdadera exhortación. Y entonces uno comparte eso, comparte su amor y su paz y es la manera de reconocer. Y nos lo dice después de esa exhortación, después de toda una definición sobre la hora, que es muy metafísica. Y no lo dice tal como yo te exhorto a ti, ¿no? Y tampoco pues vemos a Jesús, digamos, en esa, en esa forma, o en el mundo de las formas, haciendo ese rol, sino es su amor que se extiende y que lo extendemos a todas partes, ¿no? Así que no, por- pero sí que es un error común de muchos estudiantes recién ingresan al curso de milagros que se entusiasman mucho y salen como a convencer a sus amigos, familiares, etcétera. Y lo que van a encontrar de muchas veces es que lo vean como un bicho raro o que generen alguna reacción, ¿no? Es mejor hacer su propio trabajo y de pronto ellos van a percibir los cambios que se producen en tu interior y eso les llame la atención y más bien se acerquen a preguntarte. Eso sería el camino más sabio. Pero digamos que el exceso de entusiasmo eh, siempre va a estar cuando iniciamos, cuando comenzamos el aprendizaje. Y yo creo que la mayoría pasamos por ello de una u otra manera, ¿no? Entonces, eh, mm, pues también comprendamos que, que quienes estén en eso, nosotros también lo pasamos, ¿no? Bueno, ¿alguien más sobre este párrafo? Bueno, entonces repasémoslo. El ahora es el momento de la salvación. O sea, la salvación solamente la logramos en el ahora, en el momento presente o en el eterno presente. No hay otro momento para trabajar el ahora. Ve, la salvación es en el ahora y nada más que en el ahora. Me tengo que situar allí, me tengo que situar en el único tiempo en que el amor se manifiesta, en el instante santo, ¿no? Pues en el ahora es cuando te liberas del tiempo. O sea, si yo logro situarme en el ahora, así sea por unos segundos, por ese instante santo que nos habla el curso, que logro aquietar mi mente, así sea un minuto o 2 minutos, examino algunos juicios que hice o algunas emociones que alteraron mi paz y decido perdonarlo, en ese instante, en ese pequeño momento de 1 minuto o 2 minutos, es cuando me libero del tiempo, me libero también de la culpa, del miedo, de la ira y de cuanta pues, emoción del ego pueda aflorar en mi mente. Entonces, ese ahora, ese presente, es valioso y lo debemos estar cultivando día tras día. Extiéndele tu mano a todos tus hermanos e infúndelos con el toque de Cristo. O sea, extiéndele mi mano amorosa, extiendo mi mano amorosa a todos mis hermanos y los voy a infundir con el toque de Cristo, con la gracia del amor, del perdón, de la paz. Es eso lo que debo hacer. En tu eterna unión con ellos reside la continuidad, o sea, yo desde la hora, desde el momento presente, no me conecto con mis hermanos y esa conexión es eterna, tiene una continuidad que no se interrumpe, ¿no? Y que es un estado de plenitud. El inocente Hijo de Dios es únicamente luz. Esa es la definición del Cristo, esa es la definición del Hijo de Dios.
es solamente luz y nada más que luz. Si yo veo oscuridad en mis hermanos, formas agresivas, temerosas, es que no estoy viendo al Hijo de Dios. El inocente Hijo de Dios es únicamente luz. En él no hay oscuridad, pues goza de plenitud. El Cristo goza de plenitud, es solamente luz y amor y nada más. No hay ninguna oscuridad. Si yo veo oscuridad en él, es porque todavía me falta situaciones, cosas por sanar y perdonar. Exhorta a todos tus hermanos a que den testimonio de la plenitud del Hijo de Dios. O sea, mi invitación a mis hermanos es a verlos o a ver al Hijo de Dios desde el amor y desde la paz o desde el perdón, nunca del juicio. Es decirle, no juzguemos, no condenemos porque nos estaríamos condenando y atacando a nosotros mismos. Del mismo modo que yo te exhorto a que te unas a mí. ¿Y cómo me uno a Jesús o a Cristo? A través del amor y el perdón. Cada voz es parte del himno redentor. ¿De cuál voz está refiriendo? Cada voz de cada uno de mis hermanos es parte del himno redentor. El himno de alegría y agradecimiento por la luz al creador de la luz. Eso es lo único que tenemos que hacer, ¿no? Cantar ese himno de amor, de paz y gratitud que nos une con nuestros hermanos y con Dios. La santa luz irradia desde el Hijo de Dios. La santa luz que irradia desde el Hijo de Dios da testimonio de que la luz que hay en él procede de su Padre. O sea, si el Hijo de Dios irradia solamente luz, ¿no? O la santa luz, como nos dice acá, esa luz, esa santa luz da testimonio de que esa luz procede de Dios, procede de nuestro Padre. Así la debemos ver, así la debemos reconocer, ¿no? Y en esa luz nos debemos integrar. No sé si tenemos preguntas o comentarios sobre este párrafo 8, o en caso contrario nos vamos para el 9. Ni preguntas, ni comentarios. Bueno, entonces vámonos con el 9. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 9? Yo puedo, Oscar. Gracias, Elida. Irradia tu luz sobre tus hermanos en recuerdo de tu Creador, pues le recordarás a medida que invoques a los testigos de su creación. Los que cures darán testimonio de tu curación, pues en su plenitud verás la tuya propia. Y a medida que tus himnos de alabanza y de alegría se eleven hasta tu Creador, Él te dará las gracias mediante su inequívoca respuesta a tu llamada, pues es imposible que su Hijo le llame y no reciba respuesta. La llamada que te hace a ti es la misma que tú le haces a Él, y lo que te contesta en Él es su paz. Muchas gracias, Elida. ¿Pregunta y comentarios sobre este párrafo? Ni pregunta ni comentarios. Vamos silenciosos hoy. Bueno, entonces repasémoslo. Vamos a ver.
irradia tu luz sobre tus hermanos en recuerdo de tu Creador. O sea, yo lo único que tengo que hacer, mi única tarea en este mundo es irradiar mi luz, mi amor y mi paz sobre mis hermanos, y de esa manera estoy recordando a Dios, estoy recordando a mi Creador al unirme con toda la filiación. Pues lo recordarás a medida que invoque a los testigos de su creación. ¿Y quiénes son los testigos de su creación? Pues mis hermanos, ¿no? Aquellos que curen darán testimonio de tu curación, pues en su plenitud verás la tuya propia. ¿Quién son aquellos a quienes yo curo? Aparentemente, ¿no? Aquellos hermanos que yo he perdonado o que me he perdonado de haberlos juzgado, ¿no? Entonces, al curarlos a ellos, que realmente es al curarme a mí, los estoy curando a ellos, los estoy liberando de mis juicios, ¿no? Y ellos darán testimonio de mi curación, o sea, si realmente yo los he perdonado o me he perdonado en relación a ellos darán testimonio de mi curación. Si todavía me están haciendo el feo, como decimos en Colombia, o sea, si todavía me están planteando conflictos, eso quiere decir que todavía me falta, ¿no?, el trabajo de curación. Pues en su plenitud verás la tuya propia. O sea, en la plenitud de mis hermanos voy a ver mi propia plenitud o mi propia sanación, ¿no? Si todavía no los veo en su plenitud, quiere decir que yo tampoco he conquistado la mía. Y a medida que tus signos de alabanza y de alegría se eleven hasta tu Creador, Él te dará las gracias mediante su inequívoca respuesta a tu llamada. Esta oración, que es preciosa, me hace acordar de un pasaje que creo que está en el canto de la oración, que es realmente cómo se logra la curación. Y nos plantea 3 pasos allí. Primero perdonas, después oramos y luego viene la curación. Y realmente esta oración 3 es eso, la oración. O sea, si yo perdono, o sea, he curado a mis hermanos o me he curado a mí mismo a través de mis hermanos, entonces viene la oración, que el nivel más elevado de oración para un curso de milagros es la oración que no pide nada, es la oración que solamente expresa gratitud, es un canto de gratitud, ¿no? Y que aquí la define de una manera muy hermosa. Y a medida que tus signos de alabanza y alegría se eleven hasta tu Creador, Él te dará las gracias mediante su inequívoca respuesta a tu llamada. O sea, yo hago el proceso del perdón. Una vez que haga el proceso del perdón del tema que sea, hago una pequeña o grande, lo que me salga del corazón, oración de gratitud. Le doy gracias a Jesús o al Espíritu Santo por darme esa oportunidad de sanar a través del perdón, y le doy gracias a mis hermanos que me sirvieron de espejo y que me mostraron situaciones que están en mí pero que no era consciente, bueno, lo que sea, como lo quiera hacer, pero expreso mi himno de alabanza y alegría hacia mi Creador. Cuando yo hago esa oración de gratitud, estoy incorporando el amor y mi conciencia, ¿no?, después de haber sacado esa parte de oscuridad o de conflicto que tenía, ¿no? Es el reemplazo, es el tercer paso del perdón, que es el reemplazo después de identificar y de abandonar o soltar todo aquello que me genera conflicto interior. El tercer paso es el reemplazo. Y ese reemplazo es un himno de alabanza y alegría y de gratitud hacia el Padre. Y cuando se la expreso, el Padre me la va a contestar también.
No, esto es muy importante en el proceso de sanación. No es que simplemente hacemos los dos primeros pasos. En el canto de la oración nos va a decir que se requiere la oración de gratitud después del perdón, ¿no? Pues entonces, si yo le hago ese canto de alabanza al Padre, Él nos dará las gracias mediante sin equívoca respuesta a mi llamada, pues es imposible que su hijo lo llame y no reciba la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta del Padre? Pues una sensación de paz, amor y plenitud en mí. La llamada que te hace a ti es la misma llamada que tú le haces a él. O sea, esa es la oración, un canto de amor y gratitud entre del hijo hacia el Padre y del Padre hacia el Hijo. En este mundo, el Padre nos llama, recordemos la lección del día de hoy, creo que es la oración del día de hoy. Mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él. O sea, Dios me aguarda, Dios me espera, Dios me llama, el amor me llama, me invoca y yo me apresuro a ir a él, ¿no? La llamada que te haces a ti es la misma que tú le haces a él. Y lo que te contesta en él es su paz. O sea, lo que yo recibo de respuesta de Dios es su paz. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento de la que nos habla la Biblia y que el curso recoge en algunos pasajes. ¿Alguna pregunta o comentario sobre este párrafo 9? Sí, 9. No hay preguntas ni comentarios, entonces vámonos con el párrafo 10. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 10? Oscar, yo lo puedo leer. Adelante, Anita, gracias. 10. Criatura de la luz, no sabes que la luz está en ti. Sin embargo, la encontrarás a través de sus testigos, pues al haberles dado luz, ellos te la devolverán. Cada hermano que contemples es la luz. En la luz hará que seas más consciente de tu propia luz. El amor siempre conduce al amor. Los enfermos que imploran amor se sienten agradecidos por él y en su alegría resplandecen con santo agradecimiento. Y eso es lo que te ofrecen a ti, que les brindaste dicha. Son tus guías a la dicha, pues habiéndola recibido de ti, desean conservarla. Los has establecido como guías a la paz, pues has hecho que ésta se manifieste en ellos. Y al verla, su belleza te llama a retornar a tu hogar. Muchas gracias, Anita. ¿Pregunta o comentarios sobre este párrafo 10? Bueno, otra vez es una invitación, si dar es como recibir, si es dando como recibo, si elijo la luz para ver a mi hermano en vez de la construcción que yo hice de él, en tanto que concepto, sí, porque es la construcción de un concepto, básicamente no existe, es ilusorio, pero como todo efecto es idéntico a su causa, voy a pagar el precio del suplicio que significa tener a mi hermano atado a ese concepto. También me pareció muy interesante esta invitación al presente, ¿no? Que leímos en algunos de los párrafos anteriores. Está ahí por algo. No podés llevar esta herramienta, es decir,
este es el único instante que tenés para poder practicar, ya, ahora, sin excusas, sin demoras. No estar esperando mejores condiciones para hacerlo en el futuro, por ejemplo. Ni que hablar del intento de rectificar el pasado, que solamente produce el estrés y la distorsión que ya hemos experimentado. Ujú. Así que déjame leer nada más para terminar esta idea. Son tus guías a la dicha, dice la oración 7, pues habiéndola recibido de ti desean conservar. Los has establecido como guías a la paz, pues has hecho que ésta se manifieste en ella. La pregunta es, ¿cuánto confío yo en esto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto confío? Vamos a ver, voy a un caso práctico, ¿no? Ingreso a la sala de espera de una clínica donde hay mucha gente padeciendo dolores, o simplemente con el tedio, el aburrimiento o el pesar que significa estar esperando un parte médico o que lo atiendan, ¿no? ¿Qué veo yo? ¿Qué veo? Ujú. Porque esto en definitiva es lo único que cuenta. Es muy tentador, la proyección tiene esto, ¿no? Construye todo un mundo al cual yo le confiero todo el poder, ¿no? Y entonces se invierte en causa y efecto y yo pienso que soy víctima del mundo que veo, ¿no? Pero si confío en la palabra de Jesús y me dice, lo voy a llevar, lo voy a bajar bien a tierra, ¿no? Soltá esto que creíste porque no tiene ningún sentido. Si confías en los juicios y las categorías que ha establecido el ego, vos vas a ver cuerpos que sufren. Sin embargo, si confías en mí, si confías en mi guía, y yo te estoy diciendo que no pasa nada, que lo que estás viendo es una película, e incluso no estás ahí, vos crees estar ahí, pero no estás ahí, podés pasar por sobre ese concepto y perdonar, podés soltar. Y ver en eso simplemente un episodio más. No Ujú. carece de total valor. Carece de total valor. No tiene ningún tipo de sentido ni de valor. No tiene ningún sentido que permanezcas ahí solidarizándote, utilizando tu mente para prorrogar o fabricar más sueños. Bueno, eso, mi santo hermano. Muchas gracias, Joaquín. Mira, eso que mencionaste sobre los hospitales y los hermanos en los hospitales, me hizo acordar de, de un autor norteamericano se llama James Hart, que escribió un libro que se llama Pensar inteligentemente. Este hombre, James Hart, eh, es doctor en psicología y doctor en física, y se especializó en las ondas cerebrales alfa, ¿no? Eh, y él define las ondas cerebrales alfa como alfa no es lo que tú piensas, o sea, cuando tú piensas no estás en alfa, o sea, estás en la mente racional que es beta, que es una oscilación entre 3 y 24 ciclos por segundo, y alfa es más bajita, entre 12 y 7 ciclos por segundo, que es donde se da lo que se llama la intuición, ¿no? La intuición o la mente creativa, o la mente también que se siente como alegre o plena, que se logran en los estados de meditación o de oración contemplativa, o cuando estás contemplando un paisaje, o el estado de ensoñación, cuando te estás durmiendo, te estás despertando. Y eso me hizo acordar de él porque él hizo muchos estudios, y uno de los estudios los hizo en los hospitales. Entonces, le colocaban un electroencefalógrafo a muchos enfermos y le medían las ondas cerebrales, ¿no? Y el resultado era que los que tenían unas ondas, digamos, una mayor cantidad de ondas alfa, terminaban saliendo del hospital dados de alta.
y aquellos que las tenían muy bajitas, pues les iba mal en el hospital, ¿no? Y es que también ese estado de plenitud o de dicha o de reconocimiento interno, de aceptación, también está relacionado con las ondas alfa, ¿no? No en el estado de beta, porque en el estado de beta más alto, o sea, cuando ya es un beta alto, o sea, tú puedes estar en beta, como podemos estar la mayoría de nosotros aquí, porque estamos en una mente racional, explicando racionalmente temas, pero yo puedo estar en un beta 13, 14 o 15, o sea, un beta calmado, ¿no? Pero si el beta va 20, 24, ya es una cosa estresada, ya me estoy saliendo de las casillas, ¿ves? Entonces, esa angustia o ese estrés, eh, pues obviamente que no tiene ningún rol sanador, ¿no? Entonces, en los hospitales, volviendo al tema del amor que le extiendo a un hermano, eh, que es lo que estaba mencionando Juki, en los hospitales también había ejemplos y también películas de personas que van a contarle chistes o hacen humor o hacen de payasos en los hospitales, sobre todo con los niños, y eso les eleva la frecuencia emocional. Cuando reciben amor, afecto, cariño, compañía, ¿no? Eso eleva las frecuencias de esos hermanos y eso es un regalo enorme de amor que hace quien se los expresa o se los transmite. O sea que tenemos múltiples maneras de expresar amor, ¿no? Y eso pues, depende de qué nos nazca cada cual, pero las posibilidades de expresar amor son infinitas, ¿no? Bueno, ¿más preguntas o comentarios sobre este párrafo? Perdón, a mí me gustaría concluir con esto, ¿no? Porque fíjate, hace pleno sentido. ¿Qué pasa con el humor? Que vos quitas el enfoque en la preocupación. Ujú, Quitas el enfoque en la preocupación. Más allá de todos los efectos que tiene el humor en la parte del cerebro y la secreción de distintas hormonas, ¿no? ujú, Hace pleno sentido. Pero también hay algo que fue con lo que yo empecé y no quiero que se me escape, que es en cuánta confianza tengo yo. Porque para poder practicar hay que soltar el argumento es una herramienta falsa, de nuevo que me permite a mí establecerme como separado de mis hermanos. No sirve para nada. Pero cuando hago el ejercicio, y esta es una invitación a hacerlo, porque se produce algo realmente milagroso. El cambio de percepción, la elección de otro enfoque, transforma todo. ujú. Finalmente es una práctica mental, no es más que eso. Estamos Sí, sanando ideas. ujú. Sí, sí, perdón, eso, Oscar, gracias. No, no, iba a complementar, todo depende de la perspectiva desde donde me ubique. O sea, o me ubico desde el amor o desde el miedo o desde la paz y el conflicto. O sea, todo va a depender de la perspectiva. Era lo que iba a complementar a lo tuyo. Pero si tiene algo más que decir, adelante, Cookie. Esto y que permitirnos practicar es un salto cuántico. Ujú, Porque la confianza solo la puedo desarrollar de ese modo. ¿Cómo? Teniendo atisbos de la paz de Dios, ujú, viendo que funciona, viendo que funciona. No hay otro modo. ujú. En un momento, la exhortación, la invitación, deja de cumplir su rol. Porque si vos no te pones en acción, si yo no me pongo en acción, si no practico, acordarme de practicar en ese momento. Porque el dolor, la preocupación, la pena, bueno, lo que fuere, distraen. Es un enorme argumento emocional que te pone el ego ahí para que lo tomes. Porque te está diciendo, mira, el que dice que te creó, te dejó acá suelto. Y ahora, en cambio, animarme a practicar, acordarme de practicar y hacerlo, por eso es más que todo una invitación a la práctica. Gracias. Sí funciona, ¿eh? Sí, Ujú. sí. Sí, sí funciona. Tranquilo que sí funciona.
Denle para adelante definitivamente. como con el dedo a las nuevas tecnologías. Perdonar funciona. Mm. Bueno, ¿alguien más sobre este párrafo? ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, parece que nadie más, entonces repasémoslo. Criatura de la luz, no sabes que la luz está en ti. Aquí Jesús nos está haciendo un recorderis. Nos está diciendo, tú eres una criatura de luz, pero todavía no eres consciente que la luz está en ti. Pero nos está diciendo criatura de la luz. Y eso mismo tenemos que ver nosotros en nuestros hermanos. No eres una criatura de la luz, así todavía no seas consciente de ella. Sin embargo, la encontrarás a través de sus testigos, pues al haberles dado luz, ellos te la devolverán. El ejemplo del hospital que estuvimos charlando con Juki, ¿no? O sea, si yo les ofrezco luz, amor, paz, bendiciones, etcétera, cada hermano que contemples en la luz hará que seas más consciente de tu propia luz. O sea, yo tengo que trabajarme y seguir trabajándome, que cada hermano que yo contemple en la luz, cada hermano en la calle, en una reunión, en el trabajo, en los negocios o en un hospital, en donde sea, ¿no? En la medida en que yo logre contemplarlos en la luz, yo seré más consciente de mi propia luz. Y nos explica la razón de ello. El amor siempre conduce al amor. Si yo doy amor, voy a recibir amor. Si yo doy amor, voy a recibir gratitud, ¿no? Y cuando recibo gratitud, estoy recibiendo amor, ¿no? Los enfermos que imploran amor se sienten agradecidos por él, o sea, por quienes le ofrezcan amor, y en su alegría resplandecen con santo agradecimiento, que fue un poco lo que les comenté del estudio sobre las ondas alfa en los hospitales. Y eso es lo que te ofrecen a ti, que les brindaste dicha. Recordemos que la dicha, la felicidad, como la paz y la plenitud, son atributos del amor. O sea, si yo he conquistado amor, alguna cuota de amor, todavía no el 100%, un porcentaje, no tengo que tener también algo de paz y algo de dicha. Si yo no estoy expresando alegría, dicha y paz, es porque todavía me falta perdonar y sanar. Pero cuando ya he logrado eso, de mí va a brotar alegría, dicha, buen humor, ¿no? Una luz que va a resplandecer sobre mis hermanos y que la entrego con generosidad. Son tus guías a la dicha, o sea, mis hermanos son los guías a la dicha, pues habiéndola recibido de ti, desean conservarla, ¿no? O sea, quien recibe la dicha, recibe la luz, recibe la paz y la han recibido, quieren conservarla, ¿no? Y al conservarla la refuerzan, pero también la van a dar, ¿no? Los has establecido como guías a la paz, pues has hecho que ésta se manifieste en ellos. O sea, en la medida en que yo doy luz, paz, dicha, no, ellos también la van a dar y la van a manifestar. Y al verla, su belleza te llama a retornar a tu hogar. O sea, al yo ver la dicha, la paz y el amor en mis hermanos, al ver esa belleza en ellos, no voy a sentir ese llamado para retornar a mi hogar. ¿Alguna pregunta, comentario a este párrafo
10. Ni preguntas, ni comentarios, ni reflexiones, ni notas de pie de página. Bueno, entonces nos vamos con el 11. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 11? Yo leo, Adelante, Marta, gracias. hay una luz que este mundo no puede dar, mas tú puedes darla tal como se te dio a ti. Y conforme la des, su resplandor te incitará a abandonar el mundo y seguirla. Pues esta luz te traerá como nada en este mundo puede hacerlo. Y tú desecharás este mundo y encontrarás otro. Ese otro mundo resplandece con el amor que tú le has dado. En él, todo recordará a tu Padre y a tu Santo Hijo. La luz es ilimitada y se extiende por todo ese mundo con serena dicha. Todos aquellos que trajiste contigo resplandecerán sobre ti y tú resplandecerás sobre ellos con gratitud porque te trajeron hasta aquí. Tu luz se unirá a la suya, dando lugar a un poder tan irresistible que te liberará de las tinieblas, que liberará de las tinieblas a los demás, según tu mirada se posa sobre ellos. Muchas gracias, Marta. Pregunta o comentarios de este párrafo 11. Vamos poco preguntones hoy. Bueno, ni preguntas ni comentarios. Vamos a repasarlo entonces. Hay una luz que este mundo no puede dar. O sea, ya nos está definiendo que la naturaleza de la luz que nos está hablando en esta sesión no es la luz del mundo, no es la luz del sol, ni las lámparas, ni de la linterna, ni del celular, ni nada de esas cosas, ¿no? No, no es la luz que nos provee la empresa de energía eléctrica para nuestra casa, mas tú puedes darla tal como se te dio a ti. Entonces, esa luz no es de este mundo, pero yo la tengo y puedo darla porque a mí se me dio, ¿no? Y se me dio en el momento en que Dios me creó. Y conforme la des, tu resplandor te incitará a abandonar el mundo y a seguirla. O sea, en la medida en que yo dé esa luz, o sea, en la medida que yo dé ese amor y esa paz, que son parte de esa luz mía, esta se va a multiplicar, ¿no? Y me va a incitar, me va a convocar a abandonar el mundo siguiendo esa luz, ¿no? Esa luz que cada vez va a brillar más y me va a iluminar el camino para el camino de retorno a mi hogar eterno, ¿no? Pues esta luz te atraerá como nada en este mundo lo puede hacer. O sea, es ese anhelo que tiene el buscador espiritual, que comienza a identificar esa luz y comienza a seguirla y va trabajándose sobre sí mismo, ¿no? Cada vez más y más, ¿no? Eh, y entonces esa luz te atraerá como nada en este mundo lo puede hacer. O sea, yo me voy desapegando de las cosas de este mundo y simplemente voy en pos de esa luz, ¿no? De esa gran luz, de los grandes rayos, de la luz del centro del universo, ¿no? Y entonces sigo esa luz,
con anhelo, con dedicación, con disciplina, con compromiso conmigo mismo. Eso es lo que hago. Y desecharás este mundo y encontrarás otro. O sea, si yo hago lo que está planteado en la oración anterior, en la 4, y me dedico a buscar esa luz, ¿eso qué me conduce? Que abandono este mundo y voy a encontrar otro. Abandono el mundo de las ilusiones del ego y me voy a encontrar con el mundo real, con el mundo sanado y perdonado, con el mundo feliz, con el mundo de la paz perfecta, ¿no? Y me sitúo en las antesalas de las puertas del cielo, donde Dios va a dar el último paso. Eso es lo que va a pasar. O sea, si sigo esa luz y me comprometo a seguirla, necesariamente voy a desechar este mundo y voy en pos del mundo real. Ese otro mundo resplandece con el amor que tú le has dado. O sea, ese otro mundo que es diferente a este mundo ilusorio y conflictivo, ¿no? Resplandece con el amor que yo le he dado. O sea, no va a aparecer ante mí de ninguna otra manera si yo no lo he nutrido con mi amor, si yo no lo he iluminado con mi paz y con mi perdón, ¿no? En él todo te recordará a tu Padre y a su Santo Hijo. O sea, en el mundo real, todo me va a llevar a recordar a Dios y al Cristo. La luz es ilimitada y se extiende por todo ese mundo con serena dicha. O sea, esa luz de la que nos está hablando Jesús tiene esa condición que es ilimitada, eterna, ¿no? Y que brillará cada vez más en la medida en que yo le dé todo mi amor. Y se extiende por todo el universo con serena dicha, ¿no? Se extiende por todo este mundo con una serena dicha, o sea, con una paz dichosa, con una paz de la plenitud, una paz amorosa. Todos aquellos que trajiste contigo resplandecerán sobre ti, o sea, todos aquellos hermanos que yo traje conmigo, o sea, todos esos hermanos con los cuales yo comparto día tras día, que son los que traje conmigo, van a resplandecer sobre mí y yo resplandeceré con ellos con gratitud porque te trajeron hasta aquí. O sea, yo los traje y ellos me trajeron. Yo los ilumino con mi luz y ellos me iluminan con su luz. Tu luz se unirá a la suya, dando lugar a un poder tan irresistible que liberará de las tinieblas a los demás, según tu mirada se pose sobre ellos. Ojo con esto, última oración que es preciosa. Tu luz se unirá a la suya, o sea, a la de todos mis hermanos que yo traje conmigo y que ellos me trajeron a mí con ellos, dando lugar a un poder tan irresistible que le liberará de las tinieblas a los demás según tu mirada se pose sobre ellos. O sea, es la condición de un ser iluminado que hace presencia en algún lugar, en algún salón, y está su magnetismo, su aura, su luz, que cuando posa su mirada sobre nosotros, se irradia, ¿no? Y sabemos y sentimos esa inconfundible mirada del amor, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario? Nota de pie de página. ¿Alguno o alguna que haya llegado a un salón y haya iluminado todo con su mirada y haya posado su mirada sobre el salón? ¿No? ¿O todavía le falta un poquito de voltaje? Creo que todavía nos falta voltaje.
Pero bueno, ahí seguimos pedaleando, ¿no? Como decía un ciclista colombiano, la vida es pedalear y seguir pedaleando y no parar de pedalear. Bueno, nos vamos con el párrafo 12. ¿Quién nos ayuda con la lectura del párrafo 12? No sé, ¿quieren que lea? ¿Alguien que quiere decir yo? Aló, 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 aló. ¿Ustedes me Sí, oyen? sí, lee. Ah, Sí. ahí estaba. Gracias. Bueno, ahí voy entonces. Bueno, adelante. Despertar en Cristo es obedecer las leyes del amor libremente como resultado del sereno reconocimiento de la verdad que éstas encierran. Tienes que estar dispuesto a dejarte atraer por la luz, y la manera en que uno demuestra que está dispuesto es dando. Aquellos que aceptan tu amor están dispuestos a convertirse en los testigos del amor que tú les diste. Son ellos quienes te lo ofrecerán a ti. Cuando duermes, estás solo y tu conciencia se limita a ti. Por eso es por lo que tienes pesadillas. Tus sueños son sueños de soledad porque tienes los ojos cerrados. No ves a tus hermanos y en la oscuridad no puedes ver la luz que les diste. Maravilloso. Yo decía antes que en el párrafo 11, oración 5, que leímos anteriormente, está esto que yo proponía del reconocimiento, ¿no? Y tú desecharás este mundo y encontrarás otro, porque cuando soy capaz de estar vigilante a mi mente y ver la cantidad de cosas que fabrico, por contraste, es natural que entienda que no me sirve más, que son juguetes que carecen de utilidad, y entonces ese reconocimiento me lleva a optar por la paz, ¿no? Pero sin ese reconocimiento no será difícil. Y por otro lado, acá dice, de nuevo en la primera oración del párrafo 12, despertar en Cristo es obedecer las leyes del amor libremente como resultado del sereno reconocimiento de la verdad que éstas encierran. Soy libre, básicamente soy libre. Nada me coacciona, nadie me está cortando mi libertad para seguir expresándome en este sueño, pero sí que hay una advertencia importante que hace Jesús acá en la última oración, me parece, aquí está, ¿no? Cuando duermes, estás solo y tu conciencia se limita a ti. Es que es inevitable. Y que es inevitable. Si yo sigo optando por la separación, cosa que hago diariamente y necesito observar y reconocer, estoy solo. Qué curioso y qué paradójico. Estoy solo a la buena de Dios. Solemos utilizar los latinos esta oración. Eso, mi hermano, gracias. Muchas gracias, Joaquín. ¿Alguien más sobre este párrafo? ¿Una pregunta o comentario? Perdón, y acá lo más interesante es que dice Jesús en la opción 5, por eso es por lo que tenés pesadillas. Hermano, date cuenta. Tus sueños son sueños de soledad porque tenés los ojos cerrados. Enamorado y empecinado con tu libreto, con tu guión, con tu construcción, con tu mundo y con tu identidad. Pero mirá qué golpecito en la espalda.
tenés los ojos cerrados, eso es todo. Ujú. Abrí, hacer el ejercicio, abrí los ojos a ver qué pasa. Gracias. Ujú. Cierto. Muy cierto, Joaquín. A ver, este párrafo tiene como dos elementos. Un elemento muy metafísico, que es la primera parte, y otro que nos está hablando de, pues del sueño de separación, ¿no? Y me hizo acordar la primera oración del prólogo, porque ¿qué nos dice la primera oración del párrafo 12? Despertar en Cristo es obedecer las leyes del amor, ¿no? ¿Qué nos dice en el prólogo? ¿Qué nos dice? El conocimiento es la verdad y estar regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. O sea, despertar en Cristo es obedecer las leyes del amor o las leyes de Dios, o estar en Dios, o estar en la verdad o en el conocimiento. Y eso es despertar en Cristo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo logro? Libremente, como resultado del sereno reconocimiento de la verdad que encierra. O sea, yo llego a despertar en Cristo si logro libremente, o sea, elijo reconocer que las leyes del amor, ¿no? O Dios son la verdad y están contenidas en sí mismo. Y en ese momento yo despierto en Cristo, ¿no? Obviamente que tengo que obedecer las leyes del amor completamente, totalmente, no parcialmente. ¿Ves? Ahora, tienes que estar dispuesto a dejarte atraer por la luz, y la manera en que uno demuestra que está dispuesto es dando, ¿no? O sea, tengo que, digamos, tener la decisión, elegir, definirme por el amor, ¿no? Por las leyes del amor, por la verdad del amor, y dejarme atraer por su luz. Pero eso no es una manifestación retórica, que yo diga, yo a partir de hoy acepto la ley del amor y me comprometo con la ley del amor, etcétera, etcétera. No, la única manera de que yo lo demuestro es dando, ¿no? Prestando servicio, por lo que llaman en Oriente el karma yoga, el yoga del servicio, ¿no? Ofreciendo amor, paz, bondad, generosidad, alegría, ternura, bondad. Bueno, es dándolo. Esa es la única manera. En la medida en que yo estoy dando amor, no me estoy dejando atraer por su luz, y esa atracción será más fuerte en mí y se hace más real en mí. Aquellos que aceptan tu amor están dispuestos a convertirse en los testigos del amor que tú les diste, y son ellos quienes te lo ofrecerán a ti, ¿no? Así que aquellos que aceptan el amor, ¿no? ¿Qué amor? El que yo les ofrecí, estarían dispuestos a convertirse en testigos del amor que yo les di, y son ellos quienes te lo ofrecerán a ti. O sea, después de que yo le ofrezca amor a mis hermanos, necesariamente ellos me van a ofrecer amor a mí, no porque yo se lo estoy reclamando o alguien le esté obligando a que me ofrezcan amor. Simplemente lo han recibido, lo han aceptado, lo han incorporado en su corazón, y necesariamente va a brotar desde ellos hacia el mundo, también hacia mí. Ahí realmente, digamos, es la parte más metafísica de esta parte, del Cristo y del amor y la verdad. Ya viene esta segunda parte del párrafo, que tiene que ver con el sueño de la separación,
que es nuestra condición en este mundo. Cuando duermes, estás solo y en tu conciencia, y tu conciencia se limita a ti. O sea, en el sueño de la separación estoy solo y por lo tanto la conciencia que yo tengo es una conciencia de un yo separado, ¿no? No de un yo expandido que es el ser de amor y luz. Y por lo tanto, creo que todo se reduce a mí y a ese cuerpecito que creo que me contiene, ¿no? Por eso es por lo que tienes pesadillas. Pues tus sueños son sueños de soledad porque tienes los ojos cerrados. O sea, si yo experimento soledad, es porque todavía estoy en el sueño del ego, en el sueño de la separación, en el sueño del juicio, la condena, el ataque, la carencia, etcétera. Y entonces, esos son sueños de separación. Y porque tiene los ojos cerrados, no solamente los ojos cerrados en el sentido literal de cuando estoy durmiendo por la noche, me acuesto en la cama y cierro los ojos, sino también en el metafórico de este mundo, de que no estoy viendo la luz en mis hermanos y no estoy viendo mi propia luz. Y en ese caso también tengo los ojos cerrados. ¿Cuáles? Los ojos de la visión de Cristo. No ves a tus hermanos y en la oscuridad no puedes ver la luz que le diste a ellos. Entonces, en ese caso, en ese sueño de separación y de soledad, pues obviamente no puedo ver a mis hermanos en la luz perfecta que ellos son. Los estoy viendo en la oscuridad y en esa oscuridad no puedo ver la luz que yo les di en algún momento, ¿no? Más allá del tiempo. ¿Preguntas o comentarios a este párrafo? Ni preguntas, ni comentarios. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 13. ¿Quién nos colabora con el párrafo 13? Hola, buenas tardes. Hola Anita, ¿cómo Ya al estás? final, pero bueno, puedo leer. Bueno, adelante, bienvenida y muchas gracias. Sin embargo, las leyes del amor no se suspenden porque tú estás dormido. Las has obedecido en todas tus pesadillas y no has dejado de dar, pues no estabas solo. Aún en tus sueños, Cristo te ha protegido, asegurándote de que el mundo real se encuentre ahí para ti cuando despiertes. Él ha dado por ti en tu nombre y te ha dado los regalos que dio. El Hijo de Dios sigue siendo tan amoroso como su Padre. Al tener una relación de continuidad con su Padre, no tiene un pasado separado de él. Por eso es por lo que jamás ha cesado de ser el testigo de su Padre ni el suyo propio. Aunque dormía, la visión de Cristo nunca lo abandonó. Y esa es la razón de que pueda convocar a los testigos que le demuestran que él nunca estuvo dormido. Ujú. Muchas gracias, Anita. Pregunta o comentarios de este párrafo 13 que nos leyó Anita. La unidad es eterna, nunca se acaba, ¿no? Ni porque estemos acá dormidos en este sueño, ni porque creamos que esto es real. Ujú. Siempre somos uno. Ni una sola nota del himno celestial se ha modificado porque nosotros creamos que nos hemos separado. Mm, sí. Así es, Anita. ¿Alguien más?
Sí, ni en las leyes ni el amor cesan. Ujú. Bueno, Permiso, Oscar, quiero decir algo. adelante, Lida. Que a mí me da la sensación de que todos estos párrafos que hemos estado leyendo, como para hacer una síntesis, Jesús nos quiere recordar o reafirmar que más allá del mundo que hemos fabricado, de las ilusiones, de nuestras percepciones erróneas, la realidad no ha cambiado en absoluto y ninguna ilusión tiene el poder de cambiar la realidad ni de alterarla. Y que la vida de Dios y de su Hijo siguen transcurriendo en el cielo en plena paz, sin haber sufrido ningún tipo de alteración, que el Hijo de Dios sigue dando y recibiendo amor entre él y su Padre, que es el canto de la oración, ¿no? El canto de amor y gratitud. O sea que nada ha cambiado en la realidad, más allá de esta locura que tenemos en la mente, ¿no? Que sé que esa es un poco la síntesis de todos estos párrafos que hemos leído hoy. Oscar, tienes el micrófono cerrado. Así se me escucha mejor con el micrófono cerrado. No, la comunicación mental. ¿No? Que está diciendo que recordando a Hucky con la palabra exhortación, ¿sí? Que toda esta sesión es como, sí, como una exhortación, un recorderis, ¿no? Un nuevo llamado que nos reitera Jesús, ¿no? Que recordemos de que el amor solamente lo vamos a encontrar en el ahora, en el momento presente, ¿no? Lo importante es entender que ese ahora no es el del reloj o el presente no es el del calendario, sino que es un estado de conciencia más allá del tiempo, ¿no? Es un eterno presente, donde solamente es allí donde es posible encontrar el amor, ¿no? O desde ese amor encontrar el presente o estar en el presente. Y que ese presente o ese amor, ese ahora es solamente luz. Y eso es lo que vamos a ver y que lo hagamos, ¿no? Y ese realmente es el mensaje central de toda esta sesión que hemos estudiado, donde obviamente se hace una definición muy clara de muchas cosas en varios pasajes, donde hay definiciones muy profundas sobre qué es el presente o el ahora, como lo entiende el curso, qué es el renacer, ¿no? De parte nuestra, y que la luz del amor solamente se refuerza nosotros dándola, o sea, en la medida que damos amor, en la medida que damos luz, paz y dicha, la vamos reforzando. Entonces, en ese sentido, toda la sesión es una exhortación a que volvamos a las leyes del amor, como también nos recordaba Anita en la lectura de este último párrafo, que las leyes del amor siempre están presentes porque no se han alterado por el sueño de la separación. Y esas leyes del amor y el amor de Cristo y la luz de Cristo en nosotros jamás se ha olvidado en nosotros. Está ahí. Lo importante es que nosotros la invoquemos, la recordemos, pidamos su presencia, ¿no? Porque recordemos otra cosa que es muy importante que el curso nos plantea de un principio y es el libre albedrío. El Espíritu Santo o Jesús van a respetar nuestro libre albedrío. Así que si nosotros decidimos ignorar la luz, el amor, la paz y la dicha, pues ellos van a esperar a que nosotros decidamos recordarlas nuevamente. Pero en el momento en que nosotros los invocamos,
ellos van a estar ahí. Eso sucede mucho también para los que trabajan los temas de angeología, que trabajan el tema de los ángeles y el poder y los atributos de los ángeles. Entonces, eh, eh, sepan que ellos también vendrán a ti en la medida que los invoques. Y en la medida que usted invoque cualquier maestro de luz, esos maestros de luz vendrán, ¿no? Es posible que no los veas o es posible que no sienta su presencia, ¿no? O es posible que sí, eso depende de la sensibilidad de cada cual. Pero tengan la seguridad que cada vez que los invocamos, ellos estarán allí dispuestos a ayudarnos, ¿no? Entonces, esas leyes del amor o esa presencia de la luz del amor o de la luz del Cristo siempre está allí y la manifestamos, ¿no? Y la hacemos real en nuestra conciencia en la medida que la damos, ¿no? En la medida que la extendamos, en la medida que la compartimos. Y eso es lo que nos dice a lo largo de toda esta sesión. Y el final del párrafo no es más que eso, ¿no? No, no es más que eso. Sin embargo, las leyes del amor no se suspenden porque tú estás dormido. No, Dios no deja de ser Dios porque yo esté dormido. El Cristo no deja de ser Cristo porque yo esté dormido, ¿no? Y nos van a decir que nunca hemos estado solos. Y eso nos lo explicaron en los primeros capítulos cuando nos hablaba el Espíritu Santo, ¿no? O sea, pese a la separación y pese a esa mente errada que tenemos, esa mente gobernada por el ego, hay una parte de luz y amor en esa mente, que es el recuerdo de Dios o el Espíritu Santo. Y es esa parte de la luz que jamás nos abandonó, incluso en los peores momentos de la separación, en las peores experiencias y pesadillas de separación. Esa luz siempre ha estado ahí, ¿no? Ha estado latente, esperando nuestro llamado, esperando nuestro reconocimiento. Nunca ha cambiado, nunca se ha ido, nunca ha dicho, este tipo no me quiere escuchar, entonces me marcho y me voy para otro parche, como decimos popularmente en Colombia. No, siempre está ahí, está latente en nosotros. Y eso es lo que nos está recordando en este párrafo, ¿no? Entonces, las has obedecido en todas sus pesadillas y no has dejado de dar, pues no estabas solo. O sea, por muchas embarradas, uno siempre ha expresado en algún momento algo de bondad, algo de amor, algo de paciencia, ¿no? Algo de ternura, ¿no? ¿Por qué? Porque esa luz, así esté un poquito muy opacada por mi propia oscuridad, ha estado ahí y algo he dado. Aún en tus sueños, Cristo te ha protegido, asegurándote de que el mundo real se encuentre ahí para ti cuando despiertes. O sea, el Cristo siempre está ahí protegiéndome, ¿no? Y esperando mi decisión, mi elección de despertar. Él ha dado por ti en tu nombre. O sea, Él siempre ha expresado y ha extendido esa luz en mi nombre. Así yo lo hago de una manera inconsciente, ¿no? Y te ha dado regalos que dio. Y uno siempre recibe regalos. Lo que pasa es que uno no como que no se detiene a pensar que eso fue un regalo, ¿no? La manera como te atendió una persona en una oficina en el día de hoy o en la calle, una sonrisa que recibiste, ¿no? O una mirada amorosa. Es que nos falta desarrollar ese detalle para encontrar el amor en todas las cosas, ¿no?
el Hijo de Dios sigue siendo tan amoroso como su Padre. Esa es nuestra condición eterna y esa no ha cambiado. Al tener una relación de continuidad con su Padre, o sea, el Padre y el Hijo tienen una relación de continuidad que nunca se ha roto ni siquiera con la creencia en la separación. Entonces, al tener una relación de continuidad con su Padre, no tiene un pasado separado de él. O sea, la relación de continuidad del Hijo con el Padre es un eterno presente. Y por lo tanto, no existe un pasado separado de él, que es nuestra condición egoica en este mundo. Por eso es por lo que jamás ha cesado de ser el testigo de su Padre ni el suyo propio. Por eso siempre recibimos la luz de Cristo, la bendición del Cristo, el amor del Cristo, así no seamos conscientes de ella. Aunque dormía, o sea, aunque yo dormía, la visión de Cristo nunca lo abandonó, nunca me abandonó la visión de Cristo, aunque yo dormía. Y esa es la razón de que pueda convocar a los testigos que le demuestran que él nunca estuvo dormido. El Cristo en mí nunca ha dormido, nunca se ha separado. Y eso nos lo viene a recordar a todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, el Espíritu Santo, el Cristo, el Jesús o cualquier maestro iluminado con el cual creamos o pensemos que estamos conectados, ¿no? Y eso es importante, esa presencia está en nosotros. Y la gratitud nunca se olvida. Es que en estos días, tuve una comunicación por WhatsApp con una amiga que hacía décadas no nos veíamos. No nos vimos. Y ella es funcionaria de una embajada de Colombia en otro país y me recordaba que ella nunca olvidaba, ¿no? Que ella logró hacer sus estudios universitarios y graduarse porque yo le apoyé, yo le pagué sus primeros semestres, ¿no? Y entonces yo nunca olvido eso, me decía. Me dijo, nunca olvido que usted fue el que me dio el impulso, ¿no? Y me pagó la matrícula, ¿ves? Y yo de eso ya ni siquiera me acordaba, ¿no? Pero es eso. La gratitud siempre está latente y va a aparecer en cualquier momento, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, resumen de toda la sesión que nos queda, ¿no? ¿Qué nos llevamos de esta sesión? ¿Cuál es la principal enseñanza de esta sesión? Que el amor siempre está en el presente. Exactamente. Eso es. El amor está en el presente. No es posible verlo en ningún otro ámbito, ¿no? No es posible verlo en el pasado ni en el futuro, ¿no? Yo me acuerdo de un maestro de meditación que tuve hace muchos años y él nos decía, mira, la meditación que vamos a hacer va a durar media hora, ¿no? Y es posible que ustedes no logren aquietar la mente durante esa media hora y se les va a atravesar 50.000 pensamientos mientras están meditando. Pero si ustedes logran por lo menos no aquietar la mente un segundo o 10 segundos, recíbanlo como un regalo. Recíbanlo como un regalo y propóngase irlo aumentando, ¿no? Porque es ahí donde ustedes conectan con su ser. ¿Ves? Y es eso lo que nos está diciendo Jesús en esta sesión.
El amor solo vamos a encontrar en ese eterno presente, ¿no? Y para llegar a ese eterno presente tenemos que renunciar a los juicios, a las condenas, a los ataques, perdonar y aquietar la mente, ¿no? Y aquietar la mente para poder estar en ese eterno presente. Y por eso es que nos invita a meditar todos los días las lecciones diarias, ¿no? Esos momentos de quietud, de permanecer quedos por un instante, ¿no? Dedicarnos varios minutos en la mañana, en la noche, porque tiene que ser una práctica diaria. Es algo que tenemos que cultivar en nosotros hasta que lleguemos a la maestría del amor. Bueno, Ujú. Bueno, esa palabra tan práctica, la maestría del amor, es desarrollar una maestría. Y para poder volverse maestro diestro en el arte de esa maestría hay que practicar. A mí me gustaría compartirles el párrafo 1 de en la sección cuarta, me parece que es del capítulo del instante santo, la pequeña dosis de buena voluntad. El instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Es la respuesta. Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Preparas tu mente para él en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. No es necesario que hagas nada más. De hecho, es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que Él no te pide. O, de lo contrario, creerás que el ego forma parte de Él y confundirás a uno con otro. El Espíritu Santo pide muy poco. Él es quien aporta la grandeza y el poder. Él se une a ti para hacer que el instante santo sobrepase con mucho tu entendimiento. Darte cuenta de lo poco que tienes que hacer es lo que le permite a Él dar tanto. Me parece una invitación bellísima. Gracias, mis amores. sí, lo único que piden es nuestra pequeña dosis de buena voluntad, nuestra pequeña decisión, ¿no? De aceptar la guía del Espíritu Santo de Jesús y no más. Ujú. No tenemos que hacer nada más, ¿no? Hay veces nos parece que la cosa es complicada, pero resulta que nos la complicamos nosotros. Bueno, entonces damos por terminado esta sesión y la jornada del día de hoy. Y la otra semana vemos la sesión 7, la consecución del mundo real, ¿no? Gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes, a todos, todas por su compañía, por su presencia, por sus aportes, ¿no? Por sus bendiciones. Y bueno, nos vemos la otra semana. Que Dios les bendiga y que seamos Muchas felices. gracias. Hasta la semana próxima. Bueno, Chao. chao, chao.